Bien, vamos a dar inicio, ¿verdad?, a nuestro congreso, tercer congreso. Em, Quiero saludar a todos quienes nos acompañan, ¿verdad? Muy buenos días a todos y todas quienes están participando de nuestro tercer congreso de estudiantes investigadores e investigadoras de posgrado de la Universidad de Santiago de Chile 2021, el cual se realiza en esta modalidad virtual. Y en esta oportunidad, nuestro congreso se centra desde la construcción de comunidad universitaria a la democratización del conocimiento interdisciplinario. La dinámica de nuestro congreso virtual será la presentación de cada uno de los expositores, los cuales poseen 10 minutos para compartir su ponencia. Una vez finalizados los 3 temas de nuestra mesa número 1, virtualidad e Internet, se dará tiempo para las preguntas y comentarios. Durante las exposiciones pueden ingresar sus preguntas en el chat y nosotros recibiremos gustosamente para posteriormente realizarlas en el tiempo destinado para ello. Sin más preámbulo, damos paso a la primera ponencia, titulada Entre el espacio físico y el espacio virtual, nueva experiencia y relaciones a la cosmotecnia digital. El expositor es don Esteban Orellana Águila, licenciado en Artes Plásticas, magíster en Educación Artística. Dentro de sus actividades académicas se destaca su docencia en diversas universidades y entidades municipales. Ha participado en proyectos y exposiciones donde podemos mencionar la Galería Nómada, Centro Cultural Gabriela Mistral, Feria de Arte Contemporáneo de la Universidad San Sebastián, Centro de Extensión de la Universidad Católica, entre otras, recibiendo reconocimiento en distintos concursos donde ha sido finalista en varios de ellos. Y actualmente es estudiante de magíster en Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericanos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Muy bienvenido. Aparecerá un mensaje cuando queden 2 minutos para cumplir el tiempo de su ponencia. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Hola a todos. ¿Qué tal? Voy a compartir pantalla para iniciar. Ok. Bueno, primero saludarlos a todos y agradecerles que estén acá. Mi trabajo de tesis lleva por título Entre el espacio físico y el espacio digital, divergencias tecnológicas y emergencias digitales. Yo soy estudiante del Magíster en Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericana, del IDEA, y mi profesor guía, doctor Aldo Hidalgo, de la Facultad de Arquitectura, a quien agradezco. Sí. Ay. Un segundo que... Ya, ahí sí. Bueno, les cuento. Esta es una investigación que está en proceso y tematiza los efectos de la transición tecnológica del mundo físico al mundo digital, desde una perspectiva fenomenológica. La transición tecnológica al espacio digital se entiende como un proceso de desmaterialización, en donde las actividades cotidianas, como ir a hacer trámites al centro, como desplazarse por la ciudad o pedir transporte, como reunirse entre personas, todo esto se desplaza al espacio y al lenguaje digital. Durante este proceso de transición tecnológica, se consolida el espacio digital como el espacio predominante en donde se desarrollan las relaciones humanas. Se entiende por espacio digital, en términos operativos, un ensamblaje que interconecta elementos humanos, objetos técnicos
y esta, entre comillas, nueva dimensión digital. En la experiencia cotidiana en Internet, dentro de lo que se conoce como Internet de las cosas, se produce una especie de shock sensible, un extrañamiento y una desorientación. Yo creo que todos hemos vivido alguna vez la experiencia de haber estado conversando con alguien, por ejemplo, decir qué calor hace, por ejemplo, y al segundo tienes publicidad de centella en tu teléfono. Creo que todos hemos vivido esa experiencia alguna vez, sobre todo en Instagram, en Facebook, en fin. Este habitar un espacio hiperconectado, en donde la extracción y procesamiento de datos sensibles abre te abre como para una especie de omnipresencia de lo digital, produce ese shock en donde pareciera que el celular adivina lo que piensas. En este shock sensible, la experiencia sensible se tensiona. Esteban, no estás compartiendo la pantalla, no sé si era a propósito. Ay, Disculpa que te interrumpa. gracias, gracias. Ahí sí, ¿no? Ya. Ahí sí. Ahora sí. Entonces, como les contaba, en este shock del que hablábamos, la experiencia sensible se tensiona. En el lenguaje digital, como es puramente operativo, se enfoca en la eficiencia, por lo tanto no admite la espontaneidad, la flexibilidad y las ambigüedades de lo sensible. Hay una reducción importante en la traducción a lo digital. Por otro lado, en la experiencia con sistemas tipo Big Data o Internet de las Cosas, se pone entre comillas la idea de subjetividad. Por el lado humano, nosotros vemos que la experiencia se vuelve homogénea, en un camino hacia la desindividuación. Una especie de promedio plural o usuario genérico es el que emerge dentro de este shock tecnológico, que lo tratan varios autores, entre ellos Berardi, Bratton, Byung-Chul Han, Mason. Por el lado de los objetos digitales, vemos que se produce una especie de apertura de los objetos digitales. La idea que teníamos de los objetos como herramientas a las que hay que activar con el uso, se vuelven entes activos, dirigidos hacia el mundo y con agencia activa. Es decir, los objetos digitales se incorporan a la experiencia sensible como actores, en convivencia horizontal con nosotros los humanos. La humanidad en el paisaje tecnológico digital se ve como una entidad plural, homogénea, carente de mundo, entre comillas. Una entidad objetivizada, reducida a su disponibilidad. Más o menos como una herramienta en Heidegger. Algunas de estas figuras que aparecen en el espectro estético-político, también como emergencias, son en primer lugar la dilución de las identidades humanas. Se reactivan también teorías mecanicistas, como especialmente creo yo la de la autonomía tecnológica. Se habla también de individuación y subjetivación de lo digital, en un contexto de redistribución de la jerarquía en el ensamblaje total. Es decir, la idea del ser humano que comanda los hilos de lo que conocemos como mundo, se pone en cuestión, porque hay una horizontalización de esta relación, ¿ya? Entre los objetos digitales y nosotros, como seres o como objetos inteligentes. Se reactiva dentro de este contexto el pensamiento utópico, en el espectro utopía y distopía, ¿no? Creo que es lo que podemos ver claramente en series de Netflix, por ejemplo, televisión, cine. Especialmente, creo yo, es la figura de la distopía capitalista digital.
Se renuevan también las aproximaciones de las tecnocracias a través de los aceleracionismos. Se vuelve también a ideas quizás algo más románticas, como la desconexión total o la vuelta a la naturaleza. Y uno de los efectos, digamos, de esta emergencia en el espectro estético-político son la valorización de tecnologías alternativas, tecnologías no modernas. Por ejemplo, el sumac causai de los pueblos andinos. Y surgen otras ideas ya ultra radicales como la subsunción voluntaria. En todo este marco, dentro de mi trabajo de investigación, considero la cuarentena como un laboratorio de las relaciones humano-digitales. Estoy trabajando sobre un archivo de capturas de pantalla, dibujos, textos e ideas sueltas que fui recolectando durante toda la cuarentena, con la idea de hacer una autoetnografía de mi experiencia en cuarentena y poder ponerlo en diálogo con el marco teórico, ¿ya? Fundamentalmente tratando de responder la pregunta: ¿qué figuras aparecen en la experiencia situada en América Latina en cuarentena? A continuación les voy a dar una muestra de el conjunto de la multiplicidad de capturas de pantalla, ideas, textos que he ido recolectando, que son los que yo voy a poner en diálogo, que estoy poniendo en diálogo con el marco teórico. Todas estas capturas de pantalla fueron recolectadas durante la experiencia de cuarentena. Ustedes pueden ver que las imágenes recolectadas van desde memes hasta capturas de mi correo, o pasando por obras de arte, y distintas imágenes que yo calificaría de random, ¿ya? O aleatorias. Y estas imágenes funcionan como una traducción de mi experiencia durante la cuarentena, la experiencia vivida en cuarentena. Esta bitácora sensible me está sirviendo como para hacer una conexión entre el marco teórico, que es básicamente autores europeos, con la experiencia en la cuarentena latinoamericana, que tiene sus propios acentos y matices. Como les comentaba, esta es una investigación que está en proceso, estoy en la última parte, y los dejo con esta parte, con esta captura de mi experiencia distraída en el espacio digital. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Muy interesante y nos deja la expectativa de los resultados. Muchas gracias. Bien, pasamos a nuestra segunda exposición, siguiendo el formato, la cual está titulada Autoexhibición de los cuerpos en la era de Internet y redes sociales, cyborgs y antropofagia en el análisis de las obras audiovisuales, SELF, exhibición y Snap. Nuestro expositor es Rodrigo Robledo Maturana, estudiante de Magíster en Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericanos en Instituto de Estudios Avanzados, director audiovisual, licenciado en Comunicación Social. Se desempeña como jefe de laboratorios de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago de Chile, donde también realiza docencia. Codirector, guionista y director de fotografía del largometraje documental Petit Frère, estrenado el año 2018. En el Festival Vision du Reel, Suiza, ganador del premio Mejor Sonido en el Festival Sanfic 2018. El documental sobre la comunidad haitiana en Chile contó con el apoyo de Corfo Cine
y del Fondo Audiovisual del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Muy bienvenido. Aparecerá un mensaje cuando queden 2 minutos destinados a su presentación. Muchas gracias. Gracias a todos. Voy a compartir. Y déjenme ordenar mi escritorio. Y ahora sí. Presentar. Hola, bueno, de nuevo, gracias por estar acá, por la invitación. Saludo a toda la gente, compañeros también. Y nada, bueno, mi presentación, este fue un artículo que escribí para un laboratorio de mi carrera, que es el Magíster en Pensamiento, Arte y Cultura, en Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericana, que se llama La autoexhibición de los cuerpos en la era de Internet y redes sociales, cyborgs y antropofagia en el análisis de las obras audiovisuales, Self-Exhibition y Snap. Intentaré, igual es un análisis sobre 2 obras, entonces intentaré hacerlo acotado, pero bien extenso. Así que, por favor, avíseme cuando queden 2 minutos. Entonces, un pequeño resumen de lo que vamos a conversar. Nada, en contexto, en los últimos 20 años se ha producido una especie como de segunda revolución digital y cada vez escuchamos más el término cyborg, como para referirnos a nosotros mismos. En este contexto también se ha generado, nos hemos dado cuenta, incluso con lo que también presentaba Esteban, un estallido de imágenes, principalmente de autorretratos o las selfies, gracias a la preeminencia de Internet, los teléfonos móviles y las redes sociales. Este autorretrato también tiene una especie de pulsión narcisista y exhibicionista que puede desatar una antropofagia, o un tipo de antropofagia, que son cuerpos devorados por imágenes. Más adelante voy a tratar de explicar un poco más de eso. Pero también estas mismas herramientas pueden otorgar algún tipo de oportunidad de resistencia para ciertos tipos de cuerpos, los cuerpos abyectos, que también lo voy a explicar un poquito más adelante. Para el cyborg que nos dice, que nos habla Donna Haraway, ¿ya? No el cyborg, ahí voy a también dar una pequeña diferencia. Y claro, para poder encontrar estos tipos de cyborgs, uno que es más normativo, devorado también por las imágenes, como hablaba antes de la antropofagia, y otro abyecto, como un cyborg abyecto, en resistencia. Vamos a analizar 2 obras audiovisuales para ver si lo encontramos, ¿ya? Que es Self-Exhibition, que digamos que es como una especie de cine ensayo de la argentina Florencia Alberti, y Snap, de los directores chilenos Anaque Pereira y Felipe Elgueta. Partamos definiendo un poco cyborg. ¿A qué nos referimos con cyborg? Amber Case, que es una llamada antropóloga cyborg, en una charla TED, le decía al público que todos somos cyborgs. Porque preguntaba primero quién tiene un teléfono móvil, quién tiene un smartphone. Todos somos cyborgs porque cada vez que usamos la tecnología, una herramienta, están actuando en una relación sociotecnológica. Y Case se basa en una definición del año 60 de qué es un cyborg. Y dice que es un organismo al cual se le han agregado elementos exógenos con el fin de adaptarse a nuevos entornos. Esto puede decir como desde que cuando hablamos un poco de los elementos exógenos, puede incluso referirse hasta, no sé, un martillo, un palo, cuando el hombre empezó a crear, cuando creó la rueda, por ejemplo. ¿Ya? Pero en este caso, lo que estamos analizando, y que nos dice también Amber Case, es que vivimos en una época donde no es solamente una extensión física de nosotros mismos, sino también una extensión mental. Eso es clave para el análisis que voy a hacer. Pero también hay otro tipo de cyborg, que es el cyborg que nos presenta Donna Haraway en su manifiesto Cyborg, que es una propuesta para un futuro utópico, un ideal posmoderno de la concepción del género y las estructuras, y un mito político en clave feminista. Es similar a lo que habla, o sea, no es similar, pero toma también conceptos que utiliza Amber Case sobre esta definición de cyborg, pero digamos que lo extrapola a otras dimensiones, que sobre todo las de estructuras binarias sociales, ¿ya? También más adelante voy a verlo más adelante.
Este es un cyborg opositivo, utópico, y que no se encuentra estructurado por la polaridad de lo público-privado, y define una polis tecnológica basada parcialmente en una revolución de las relaciones sociales en el oikos, en el hogar. Otro concepto que también voy a utilizar es sobre las 4 devoraciones. Cuando yo hablo de antropofagia me refiero al concepto forjado por Oswald de Andrade, que es de la vanguardia brasileña de los años 20. Y quizás después en las preguntas podría entrar más en definición de eso, pero lo particular acá es, no pasé, perdón. Lo particular acá es que Baitello Jr. Hace 4 diferencias de la antropofagia. Habla de la antropofagia pura, que es cuerpos que devoran cuerpos, la iconofagia pura, que son imágenes que devoran imágenes, la iconofagia impura, que son cuerpos que devoran imágenes, y la que me interesa a mí, que vamos a tratar, es la antropofagia impura, que son imágenes que devoran cuerpos. Esto está muy relacionado como al estallido de imágenes, lo que estamos hablando, exposición narcisista, exhibicionista. Las obras que voy a analizar, la primera es Self-Exhibition, que le decía de la Argentina Florencia Alberti, y son 7 cortometrajes documentales de found footage, que es material encontrado actualmente, como que el material encontrado ahora se trata de material digital, sobre todo de en redes sociales, en YouTube. Y la siguiente obra es un cortometraje documental, que también es de found footage, que es Snap, que es de Pereira y Elgueta, y narra 3 historias de integrantes de la comunidad LGBTQ+, a través también de material, pero de autorregistro, de una red social que, aunque ha bajado un poquito el uso, todavía existe, que es Snapchat. Que lo que sea Snapchat es lo que actualmente hace la historia de Instagram, por ejemplo, que desaparecen luego de un tiempo. Bueno, en Self-Exhibition hay un capítulo que se llama Watch Me Shrink, que es como obsérvame como achicarme, por ejemplo. Mezcla simultáneamente videos y recalca la idea de la repetición como un ritual de pertenencia e identificación con cierto grupo social a través de la imitación masiva de un mismo modelo. Estos son videos de YouTube, que eran una especie como de, digamos, como blog, con videoblog, que es una especie de diario, no sé, como bitácora, y donde iban registrando sus cambios. ¿Ya? Y en su tiempo era muy masivo esto, o eran una especie como de trending, no sé, como desafíos. No sé si se entiende eso como en lo que se hace actualmente. Pero en YouTube, antes, en un momento, era mucho más masivo este tipo de cosas. Actualmente se usan otras plataformas. El formato de lo que tenían que grabarse era el siguiente. Deben grabar su cuerpo de forma frontal, lateral y de espalda a la cámara, para así más adelante comparar el avance de su proceso de adelgazamiento, ¿no? Todas estas usuarias, si seguimos como la definición que nos decía Amber Case, podríamos llamarlas cyborgs. ¿Por qué? Porque tienen que adaptarse de alguna forma con un computador, acceso a internet y una cámara, como adaptarse a este nuevo ambiente, como esta nueva plaza pública que es internet, que es las redes sociales, que es YouTube, y estos cyborgs tienen que ir adaptando el cyborg va adaptando estos espacios digitales como una plaza pública, imponiendo también sus propias reglas. Y en este caso, algo muy particular, que es lo que habla Donna Haraway de su cyborg, es que también tiene una especie de aparente esta protección al estar desde su casa, hacer esta autoexhibición y no estar presente como físicamente ante los espectadores. Entonces dibuja algo que Donna Haraway decía que es una frontera entre lo privado y lo público, que es algo muy particular también del cyborg que ella nombra. Uy, estoy bien pasadito. Estos cyborgs podríamos decir que van totalmente en contra de lo que dice Haraway, porque son, al contrario de lo que dice Haraway, habla sobre un poco como transgredir fronteras, sobre todo de los binarismos.
Entonces, de dividir como, por ejemplo, géneros, hombre y mujer. Acá en Select Exhibition pasa lo contrario. Son, por ejemplo, refuerzan esta división con un poco como los estereotipos también de mujer, hombre, reforzando como esta búsqueda de la belleza. Y en cambio, por otro lado tenemos Snap, voy a tratar de hacerlo bien resumido. En Snap hay dos historias, no en cambio, porque aquí yo creo que Alfonso, que es uno de los primeros chiquillos que quiere comprarse un iPhone, también va algo similar a lo que veíamos antes en Watch Me Shrink, que, y en particular acá vemos como el tema de la antropofagia impura, que son imágenes que devoran cuerpos. Beitelo Jr. dice que esto significa como alimentarse imágenes, significa alimentar imágenes. Alimentarse de imágenes significa alimentar imágenes, confiriéndole sustancia, prestándole los cuerpos, significa estar en ella y transformarse en personajes. Voy a adelantar un poco. De acá llegamos al tema del Cyber Objective, que en este caso se trata de Bastián, de 24 años, que convive con Ana Balmánica, su alter ego drag. Acá es súper importante el drag como concepto, como transformismo, como el convertirse a algo más, porque una de las cosas del drag es que no tan solo intentan parecer como de otro género, sino que lo exageran. Y esta transformación entre los estereotipos y propone una manera implícita que el género es un tipo de caracterización persistente que pasa como la realidad. Esto lo dice Judith Butler. Ya para ir terminando, este es como el último concepto que me llama mucho la atención del cyborg abyecto, que es como la definición de cyborg de Donna Haraway, que es lo que llaman el cuerpo sin órganos de Deleuze y Guattari. Y se ve en esta primera aparición de Bastián, cuando se está preparando para empezar a transformarse, digo, en el proceso del drag, y lo vemos totalmente sin cejas, cuerpo desnudo, y esta idea del cuerpo sin órgano habla de que el cuerpo, por lo general, está de alguna forma sometido a una organización. ¿Ya? El cuerpo sin órgano habla como un cuerpo que todavía no desarrolla órganos. Órganos lo vinculan como organización. El cuerpo sin órgano es un cuerpo puro, sin imágenes, sin un origen, y es pura, totalmente potencia. Bueno, me faltan algunas cosas que puedo hablarlas después en los conversatorios. Y nada, muchas gracias. Disculpen por extenderme. Muchas gracias a usted, Rodrigo. Muy interesante la ponencia. Sí, por supuesto que vamos a tener un espacio para profundizar. Bien, y nuestra tercera exposición, titulada Fanáticos de Bridgestone, y sus hipermediaciones en comunidad virtual. Expositor Carlos Soto Antúnez, estudiante de Magíster en Ciencias de la Comunicación, Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, licenciado en Periodismo, se ha desarrollado como reportero del Canal 10, Televisión Educativa Nacional de Honduras, periodista Canal 11 de Honduras, ha participado en Tercer Congreso Centroamericano de Comunicación en El Salvador, Congreso del Banco Mundial, Anderson Res, Centroamérica. Nos comparte su proyecto de investigación de tesis. Muy bienvenido. Aparecerá un mensaje cuando queden 2 minutos para cumplir con su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y qué gusto saludarles a todos. Bueno, voy a rapidito compartir la presentación para que me quede el tiempo justo, ¿no? ¿Sí se puede observar? Sí. Ahora está con presentación. Muy bien, muchas Listo. gracias. Bien, les presento parte de mi proyecto de investigación. Hasta el momento todavía se está trabajando en el tema de proceder con la realización del diseño metodológico. Tenemos ciertos avances, pero no hemos llegado a una conclusión específica. Hemos denominado para esta presentación como tema Fanáticos de Bridgerton. Es una serie que se consume a través de Netflix
y sus hipermediaciones en comunidad virtual, en este caso Facebook. Les presento a Lady Williston. Prácticamente se convierte en la voz que retoma lo que se menciona o la historia que corre a través de Bridgerton, como tal, en este caso en la literatura, una obra creada por Julia Quinn. Son 8 libros en total y la serie, en este caso Bridgerton en Netflix, presenta uno de los libros, el primero, El Duque y yo. Esta serie se estrenó el 25 de diciembre en Netflix y muy poco tiempo después presentó una cantidad de vistas o visualizaciones, de acuerdo a lo que dice la empresa Netflix, a cerca de 83 millones de usuarios la vieron en 190 países. Esta cifra nos indica un alto índice de consumo como tal. Lo interesante también que llama la atención sobre este tema es la narrativa transmedia, ¿no? El storytelling que va narrando o va contando esta historia. Se comienza a ver, por ejemplo, en este caso, a tratar el tema de la literatura, los libros, pero también la historia que cobra vida en imágenes a través de la serie o audiovisual que se difunde en Netflix. Y luego comenzamos a ver cómo este consumo despierta interés en personas que se interesan sobre esta historia y se generan grupos de interacción que comienzan a generar esta comunicación a través de estas nuevas plataformas digitales, ¿no? Y vamos viendo cómo la historia se va transformando. Y la voz, Lady Williston, que es la que presenta la historia en la serie y en los libros, también toma vida y personalidad en la plataforma digital, que se convierte en la vocera prácticamente de lo que va sucediendo en torno a la producción que genera Netflix. Solo esta publicación, que prácticamente se convierte en la confirmación de una segunda temporada debido al éxito que tuvo la primera temporada en Netflix, alcanzó a más de 500.000 de personas en Instagram. Considerando esta visión que nos llama sobre todo la atención para poder investigar, nos preguntamos cuáles son esas prácticas, ¿no? O qué prácticas sociales hipermediáticas se vinculan con el consumo de la serie Bridgerton en Netflix. ¿Qué pasa además de lo que se ve en esta plataforma de, en este caso, comunicación, que es de un consumo diferente, por ejemplo, la televisión abierta, ¿no? Donde la forma de consumir y adquirir ese contenido ha cambiado a lo que se veía, por ejemplo, en el tiempo atrás, cuando se tenía que, por ejemplo, ver una serie en un horario específico y determinado. Vamos a comenzar a entender claves para entender el proceso de investigación que guía, ¿no? Nuestra tesis. Por ejemplo, García Canclini, desde 1992, ya definía el tema del concepto del consumo cultural. El consumo cultural mencionaba que es ese conjunto de procesos de apropiación en donde prevalece el valor simbólico más que el de uso. Es muy importante también entender ese proceso o ese cambio que se da de las mediaciones a las hipermediaciones, porque en ello vamos a observar cómo se van generando esa forma de ir viendo a las audiencias o ir entendiendo este proceso de consumo cultural y de apropiación que también se da. El consumo cultural como tal, que se estudia de las ciencias de la comunicación en América Latina, permitió ubicar esa mirada en aquellas prácticas sociales que juegan ese proceso de mediaciones, que es un término que acuña Martín Barbero desde 1987. Según el autor, la comunicación se nos tomó cuestión de mediaciones más que de medios. Y esto implica que estas mediaciones mueven a la comunicación hacia un lugar de reconocimiento para ver el proceso entero. Es decir, el momento en que la recepción se da, en que se producen las resistencias, en donde también se produce una apropiación de lo que se consume y en donde se da precisamente ese desplazamiento de aquellas teorías comunicacionales que veían a las audiencias como objetos pasivos y que se comienza a ver esa potestad activadora que puede tener y que también involucra el tema de matrices culturales. Las mediaciones implican entonces eso, ¿no? Significar, configurar elementos culturales asociados al consumo cultural y desde una perspectiva comprensiva, ese consumo es visto como un espacio clave para entender ese discernimiento de los comportamientos sociales. Como mencionábamos, el consumo cultural, que está muy ligado a este tema, representa o es interesante por el hecho de que hoy, si lo vinculamos con el tema, por ejemplo, de las redes sociales, tiene un importante valor simbólico. Las redes sociales actualmente han tomado ese interés o esa
esa captación de investigadores debido a ese impacto simbólico que puede tener para la población en general, ¿no? O para las audiencias, para los usuarios. Por ejemplo, en este caso, vamos a tratar de mostrar el desplazamiento que se da desde las mediaciones a las hipermediaciones, a que se refiere Scolari, que del 2008 plantea en este libro, que me parece muy interesante. Las hipermediaciones las presenta como un nuevo paradigma de investigación para mirar ese desplazamiento que envuelve el mundo acelerado tecnológico en el que vivimos. Con las hipermediaciones nos referimos a esa compleja red de procesos de producción, intercambio y consumo social que tiene lugar en un centro caracterizado por un gran número de actores sociales, tecnologías, medios, lenguajes hipertextuales, ¿no? Que involucran todo este entramado tecnológico en el que vivimos. Si bien las mediaciones hacían referencia a ese consumo de los medios masivos y a sus contaminaciones con estas matrices culturales, las hipermediaciones retoman su atención en estos nuevos espacios de participación masiva, de participación y comunicación masiva, pero no para referirles simplemente al análisis de los medios como tal, sino a todo lo que involucra ese entramado tecnológico de comunicación. En suma, hasta ahora hemos dialogado en torno a este consumo cultural, las mediaciones y el desplazamiento que se dan entre las formas de poder acceder a ese consumo cultural y lo que se hace con esto, es decir, mediaciones, consumo de medios masivos, matrices culturales, pasamos a estas hipermediaciones que centran su mirada en esos espacios de participación, de comunicación masiva, pero que tienen un elemento tecnológico interactivo diferente. Como observamos también, es importante entender el tema de la convergencia mediática, en donde se va también reafirmando ese rol activo que va teniendo la audiencia, los usuarios, y vamos a llegar ahora al tema de las resignificaciones, para ligarlo un poco a lo que se menciona con la hipermediación. Las resignificaciones, según Molina Valencia en 2013, se considera como un proceso social, un cambio, una transformación, aquello que involucra algo nuevo, novedoso, aquella reconstrucción de lo que se ve, de lo que se consume, de lo que se tiene. Es decir, hay un sentido que se le da y que se reapropia o se reconstruye. Bedoya también en 2019 proporciona información o definiciones en torno a las resignificaciones, y menciona que en la vida cotidiana los usuarios como tal de los medios de comunicación se constituyen o se construyen en este espacio de resignificaciones. Algo interesante es que el estreno de la serie de Bridgerton, en este caso sucedió en 2009, no solo acaparó la atención como preferencia de consumo en Netflix como plataforma, sino que también, como mencionábamos, generó interacción en plataformas digitales como Facebook, Instagram, Telegram. Usuarios que vieron la serie para comunicarse, interactuar con otros que también eran fanáticos, comenzaron a crear estos espacios, ¿no? Se interesaron por el contenido literario incluso que da vida a la producción audiovisual, es decir, comenzaron a partir de ver la serie, comenzar a leer los libros que produjeron, ¿no? O que gestionaron este contenido. La interacción que surge en el grupo de Facebook es lo que nos llama la atención. Como objetivo general, en este caso, tenemos comprender las hipermediaciones mediante las interacciones que surgen del consumo de la serie Bridgerton en Netflix y las resignificaciones que se vinculan en comunidades virtuales, de los cuales desprendemos estos específicos, que sería con ese afán de comprender, analizar ese espacio de interacción digital, es decir, el grupo de Facebook y las interrelaciones que posibilitan, identificar, describir, pero también interpretar esas resignificaciones que surgen del consumo audiovisual, para luego explicar esas relaciones de lo que se consume y lo que se resignifica a través de esa narrativa transmediática que involucra los libros, lo que se consume en Netflix, para de alguna forma identificar esa interacción digital que se da y vincularla con el tema de hipermediación. Como posible hipótesis a la pregunta que planteamos al inicio, se muestra cómo este estudio de hipermediaciones en el grupo de Facebook Fans de Latinoamérica demostraría el alcance de la narrativa transmedia para generar resignificaciones de consumo sobre el visionado de la serie y además esas prácticas sociales que derivan de este. Interpretaría la interactividad de usuarios en comunidad virtual de fanáticos y distinguiría la interrelación de contenido de consumo cultural para afianzar una comunidad discutidora en plataformas de comunicación interactiva. Este es el grupo que como tal llama la atención y se elige como caso de estudio debido a que es el que presenta mayor cantidad de usuarios en la región latinoamericana, ¿no?
Tiene más de 61,000 miembros actualmente y sigue creciendo la cantidad de usuarios. Son personas que residen en países de Latinoamérica, desde México hasta el sur de Chile. Y presenta una gran cantidad de interacciones. Aproximadamente 300 publicaciones se generan por semana. Para poder hacer paso a ese diseño metodológico, se va a realizar lo que es una etnografía digital y se propone el establecimiento de una ficha técnica para seleccionar o para analizar estas publicaciones que se dan bajo ejes importantes, como el tema de resignificaciones, interactividad, que se identifican en los comentarios, y también se toma como algo importante ese elemento transmedia que representa el establecimiento de esa comunicación en diferentes espacios, ¿no? De esa misma historia, el desplazamiento a la historia en diferentes espacios. Se toman criterios importantes para la selección de las publicaciones. Por mes variará. El tiempo va a ser desde enero, que se crea el grupo, hasta noviembre, donde tenemos el espacio para poder investigar. Es decir, que debido a los criterios que se tienen para poder establecer este diseño metodológico, no todos los meses tendremos la misma cantidad de publicaciones para observar. Entre los criterios que seleccionamos, vamos a mencionar que primero, para el caso de estudio, se eligió el grupo exclusivo para personas que residen en Latinoamérica. Se seleccionan esas publicaciones que tengan interacción en comentarios, es decir, las publicaciones que no tienen comentarios no van a formar parte del análisis, que hagan referencia al consumo de la serie, como tal Bridgerton, que establezcan un vínculo entre ese consumo de la serie y otras prácticas sociales que surgen a partir de estas. Allí va involucrado el elemento de resignificaciones. Esas publicaciones con elementos de narrativa transmediática, es decir, que complementen estos hipervínculos que comunican a otros espacios de comunicación digital. Y se descartarán todas aquellas publicaciones que vengan a presentar el mismo contenido y que no contribuyan a esta saturación de datos, ¿no? Los criterios son considerados o construidos en base al marco teórico. Si ustedes observan, hemos venido trabajando estos conceptos desde el inicio y se relacionan también con los objetivos de la investigación que trazamos. Proponemos analizar la interacción que se da en este grupo, ¿no? Pero también queremos complementar con entrevistas semiestructuradas la información que sale o que resulta de este análisis de etnografía digital. Entonces, además, para reforzar y complementar la observación etnográfica, sobre los criterios teóricos de investigación se formularán estas entrevistas semiestructuradas en ejes específicos. Y estas entrevistas están prácticamente señaladas para 7 personas que serían el administrador del grupo y los 6 moderadores que participan en la gestión de la interacción que se va dando. El objetivo como tal es obtener esos enunciados, verbalizaciones y tener esa participación directa que complemente lo que se obtenga de la observación etnográfica. Y además también pretendemos realizar un análisis de la serie de Bridgerton como tal para poder observar esos elementos como por ejemplo escenas, personajes, momentos que cobran sentido para los fanáticos y las fanáticas y que son vistos también en la revisión etnográfica y en las entrevistas semiestructuradas. Todo con el fin de organizarlo y tener un mayor aporte a lo que se pretende, ¿no? En este caso, pretendemos, o hasta esta fecha, tenemos algunas pistas visibles, aunque aún no tenemos un resultado como tal. Podemos decir que el entramado del desarrollo tecnológico en el que vivimos, la narrativa transmedia, esa historia que pasa a través de diferentes formas, se presenta, o el tránsito de ese contenido estructurado a través de diversas plataformas comunicacionales, visibiliza, posiciona e influencia también las preferencias del consumo en el tiempo récord, algo que ha cambiado con lo que se pensaba o consideraba antes. Es impresionante cómo se publica o sale la serie Bridgerton y en pocas semanas tiene una gran cantidad de audiencia y además se crean esta gran cantidad de grupos de conversación e interacción sobre el contenido que se difunde en la serie, ¿no? Y se comienza a generar este espacio interactivo. La interacción en comunidad virtual toma una práctica social de preferencia para compartir el valor simbólico que posibilita el consumo del contenido audiovisual ofrecido por estas nuevas plataformas, como es el caso de Netflix. Estas resignificaciones de consumo son visibles en las motivaciones, en las creaciones y reconstrucciones que hacen los fanáticos a partir de lo que consumen y va tomando sentido para su vida. Las historias, los personajes, las escenas particulares en series de video crean esos elementos de apropiación y valoración que después se comparten.
Y como una cuarta pista final es que el consumo de Bridgerton motiva también a sus fanáticas a retomar la lectura como forma de consumir historias, porque una vez se lee, y esto se ve mucho en el grupo, por ejemplo, una vez se ve la serie, se genera ese interés por comenzar a leer los libros. Y también algo interesante es que estos libros comienzan a generar expectativas en cuanto a lo que se espera de las próximas producciones. En general, llama mucho la atención cómo todo este entramado de comunicación nos muestra o nos da señales de cómo actuamos hoy en día y cómo vamos cambiando en la forma de comunicarnos y establecer esta interrelación personal, cómo nuestras prácticas sociales van cambiando y cómo ello nos puede decir hacia dónde vamos, ¿no? Quizás esa idea de metaverso que plantea Mark Zuckerberg puede darnos una idea de que la comunicación como tal en esta forma virtual cada vez es más posible. Bueno, les agradezco mucho, espero sus preguntas y comentarios sobre el tema y gracias por el tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de nuestros expertos, ¿verdad? Nuestros expositores. Y pasamos al espacio de las preguntas. Bien, tenemos dos preguntas que las recopilé para compartirlas. Mientras agradecer las ponencias, muy interesantes y contingentes los temas aquí presentados. Un gusto haber escuchado información de este tipo. Camila, a Esteban Orellana, ¿qué autores utilizarías para definir objeto digital como actor? Y Camila también pregunta, ¿qué autores toma para definir y realizar etnografía digital? Y también una solicitud a Rodrigo, si puede compartir el material a ese correo. Bueno, hola Camila. Los autores que utilizo como para hacer esa genealogía de autores como para llegar ahí son básicamente Heidegger, Simondon y Yuk Hui. Sí, eso básicamente. Y sobre la etnografía digital, me parece que esa pregunta iba dirigida a Carlos, ¿no? Sí, sobre Sí, Carlos. yo tomé prácticamente la guía sobre principios y práctica de etnografía digital que realizan autores como Sarah Pink, Carol Hurst, John Postil, Larissa Hurt, Tania Levis y Joe Tassi. Muy bueno, es un texto que tuve la oportunidad de estudiar con una excelente catedrática que he tenido en el magíster y que si quieres te lo puedo compartir. Y me sirvió muchísimo porque tiene información, inclusive también otros casos que me sirvieron para poder ver cómo otros autores habían realizado etnografía digital, ¿no? Que ahora, pues considerando el tema en el que vivimos, es como más factible. Emergió una pregunta a Rodrigo, si pudiera explicar un poco más el concepto de subducción voluntaria y tecnologías alternativas. Creo que ese es para Esteban, ¿o no, Esteban? El subducción. Yo también tenía la misma pregunta. Sí, sí, les cuento, mira, sobre subsunción voluntaria. Si en la modernidad nosotros teníamos esta figura de la alienación, ¿cierto? Una figura súper marxista, hoy día en este escenario digital se habla de subsunción, que yo lo veo como básicamente como una extremación de la alienación moderna, ¿ya? Y la subsunción voluntaria es una figura que yo me encontré por ahí de algunos autores que proponen, entre comillas, dejarse ir con el flow digital, ¿ya? O sea, subsumirse en este juego entre humano y ensamblaje como una simple engranaje para pensar en un modelo maquínico, ¿ya? Y el tema de las tecnologías alternativas es un tema que ha surgido súper fuerte en base a lo que escribe Yuk Hui principalmente, pero en base a Heidegger, porque Heidegger en su trabajo define más o menos el destino de la tecnología
de manera unívoca, ¿ya? Tecnología moderna, esa es la única tecnología que vale. Sin embargo, hay otras tecnologías que son más locales, como por ejemplo, yo comentaba ahí el Sumac Causai, la tecnología mapuche, se habla también de la tecnología china como una tecnología particular, que no se guía según los preceptos de la tecnología moderna, que es pura eficiencia, sino que hay una mezcla entre tecnología y ética. Sumac Causai, por ejemplo. Eso. Eso, y básicamente Yu Hui llama a buscar tecnologías alternativas como alternativa política, a la modernidad, a la globalización y al estatus desplazado del hombre dentro del ensamblaje. Tenemos posibilidad de hacer una pregunta abierta, si alguien quiere abrir el micrófono, este es el momento. No, dejamos este ratito justo para que pudieran avanzar en las preguntas las personas que estuvieran presentes y quisieran hacer la voz viva. Quizás nos podríamos quedar entonces con un breve cierre de los expositores acerca de su experiencia de haber presentado acá. Si quisiera conversar en el mismo orden de inicio. Ok. Yo muy agradecido por la experiencia. Es algo que, bueno, a través de Zoom lo hemos hecho durante estos 2 años de pandemia, esto de conocernos así como virtualmente. Y nada, yo creo que estamos súper acostumbrados ya, entonces este formato creo que nos acomoda a todos bastante. Y, y nada, agradecerles nomás. Por ahí me gustaría, mira, voy a tomarme un segundo para hacer una conexión súper interesante que vi entre el trabajo del Rodrigo, que hablaba de la identidad como resistencia en Internet. Y yo estaba hablando justamente de la desindividuación dentro de esta máquina digital. Entonces creo que hay una relación súper potente ahí, porque la identidad hoy día es resistencia. Eso. Interesante, muchas gracias, Esteban. Rodrigo, ahí ensamblado también. Gracias, Esteban, por... Era mi palo blanco, Esteban, para que alcanzara. Sí, de hecho, o sea, gracias a todos por asistir, por darnos esta oportunidad también de hablar de nuestras investigaciones, que no se queden solamente como en una evaluación, en la biblioteca. Y nada, pues también quería aprovechar, también llegar un poco, cosas que me faltaron decir, y Esteban también me está vinculando, que no alcancé un poco a desarrollar la idea de la iconofagia, que viene de la antropofagia, esta idea de Brasil de que tiene que ver con la identidad también, pues, como Latinoamérica, que es darle vuelta a la idea de la antropofagia como el canibalismo, como algo malo, y transformarlo como en un comer simbólicamente, como la cultura dominante, ¿cierto? Y claro, y lo que hace Baitelo Jr. es darle una vuelta un poco más, no sé, no tan optimista, digamos, de esto, sino que ahora las culturas nos están comiendo, nosotros la imagen nos están comiendo, nos están transformando muchas veces en personajes, como lo que estamos acá ahora, con nuestras camaritas, nuestros cuadraditos. Pero algo muy importante que yo no alcancé creo, a desarrollar mucho, era de este cyborg abyecto, que le decía que viene como desde un concepto de cuerpos abyectos de Judith Butler, que son estos cuerpos que no están normados, que no están definidos como por un binarismo, por ejemplo, y de hecho que son dejados de lado. Y el término drag, sobre todo el caso de la Ana Balmánica, tiene esta potencia que un poco bien política, que es de resistencia, que va en contra también de establecido, como un poco contrasexual también. Entonces, de cierta forma, ella no se deja devorar por las imágenes. Ella utiliza estas imágenes, utiliza herramientas de resistencia, por mucho que sean estas mismas redes sociales. Y dar vuelta a eso, que tiene que ver mucho con la antropofagia,
y con la utilización de esta herramienta. De hecho, ahora también he estado investigando harto sobre temas de algoritmos, un poco de inteligencia artificial, de reconocimiento de imágenes, de creación de imágenes a través de algoritmos. Y claro, la idea de estos algoritmos también es un poco como expropiarlos, digamos, como expropiar estos algoritmos que están desarrollados, no sé, la monstruosidad de estos algoritmos que yo creo que sinceramente ya no saben cómo partió. Como los algoritmos, no sé, los de Facebook, el PageRank, ¿cachai? Entonces esa idea, un poco como la idea también del software libre, un poco del hacker, es algo también un llamado de resistencia, que también creo que algo también se refería a Esteban. Bueno, eso. Y gracias a todos. Y hay un pequeño llamado también a mis compañeros también de posgrado, que nada, pues estamos igual en un momento bien de conflicto de la universidad sobre esta entrega de información, exposición de más de 40 o 40 integrantes de la universidad, y me llamaba un poco a reflexionar sobre eso, no entrar en diálogo también con los estudiantes de pregrado, y que incluso hasta los funcionarios estaban un poquito involucrados. Así que eso. Gracias por el tiempo. Gracias, Rodrigo. ¿Y Carlos? Bueno, yo agradecer, ¿no? El espacio que se me da. Esta es, como decirlo, la primera plataforma en donde comunicacionalmente puedo presentar parte de un proyecto de investigación. Y creo que este espacio es importante, ¿no? Porque sirve para primero ver lo que otros están haciendo y también autoevaluarse en cuanto a lo que uno está haciendo. Y muchísimas gracias, de verdad. Creo que los temas sumamente interesantes y deja todavía como más ganas de saber de esto. Muchas gracias y qué bueno estar con ustedes. Muchas gracias, Carlos. Sí, me dejaste ahí una serie pendiente, una serie más pendiente, y muy interesante también tu investigación. Y a todos agradecerles el tiempo. Ya estamos justo en el horario de cierre. De parte de la organización del Congreso, les damos las gracias por esta primera mesa de Internet y nos vemos en futuras convocatorias. Chao. Buena tarde. Muchas gracias. Que estén muy Buena tarde, que bien. estén bien. Chao, chao. Chao, chao, gracias.